Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El sol de la Mancha caía a plomo sobre Almansa en aquel verano de 1991, un sol implacable que cocía el asfalto y blanqueaba las fachadas encaladas. La vida en la ciudad transcurría con la cadencia previsible de los lugares donde todos se conocen, un ritmo marcado por el olor a cuero y el zumbido constante de las fábricas de calzado, motor y orgullo de la comarca. En ese microcosmos de trabajo y apariencia, la familia Martínez era una institución, un apellido que se pronunciaba con una mezcla de respeto y envidia. Eran la encarnación del éxito hecho a sí mismo, un pequeño imperio levantado sobre el esfuerzo y la visión de un patriarca que había sabido convertir un modesto taller en una empresa próspera. La vida de la familia parecía tan sólida y bien construida como los zapatos que fabricaban. Angelita, la matriarca, era el corazón de ese universo. Una mujer de carácter fuerte y sonrisa fácil, la clase de persona que mantenía el orden no con mano de hierro, sino con la autoridad callada que emana de la coherencia y el afecto. Su casa era un reflejo de su personalidad, un espacio de orden pulcro y calidez familiar en la calle del campo. Su vida era su familia, su marido, sus hijos y el negocio que habían visto crecer juntos. Su hija, Llanos, era la joya de la corona, una joven agraciada que, sin embargo, parecía llevar en la mirada una insatisfacción latente, un anhelo por algo más que la vida predecible que Almansa le ofrecía. Y entonces, en la vida de Llanos, y por extensión en la de toda la familia, entró Santiago Sánchez Ramírez. Santiago no era de Almansa. Había llegado de fuera, con la labia fácil y la ambición afilada de quien se sabe atractivo y está dispuesto a usarlo. Era un torbellino de aire fresco en la atmósfera contenida de la ciudad. Conquistó a Llanos con promesas de un futuro brillante, de un mundo más allá de las fábricas y los domingos en familia. Para los padres de ella, al principio, fue el yerno ideal, un joven trabajador y con don de gentes que parecía adorar a su hija. Le abrieron las puertas de su casa y, con el tiempo, las de su negocio. Santiago se integró con una facilidad pasmosa, aprendiendo los entresijos de la empresa, ganándose la confianza del patriarca, convirtiéndose en una pieza fundamental del engranaje familiar y comercial. Parecía la historia perfecta, el relevo generacional asegurado, la continuación del legado. Pero bajo la superficie de cordialidad y éxito, las corrientes subterráneas de la discordia comenzaban a fluir. Santiago era ambicioso, y su ambición no conocía los límites de la gratitud. Veía el negocio no como un legado familiar que custodiar, sino como un trampolín para sus propios anhelos de grandeza. Empezó a tomar decisiones, a proponer cambios, a moverse con una soltura que a muchos les parecía osadía. Y chocó, como era inevitable, con Angelita. Ella, con su instinto de madre y su profundo conocimiento del negocio y de la naturaleza humana, veía más allá de la sonrisa encantadora de su yerno. Veía la avidez en sus ojos, el cálculo frío detrás de sus palabras amables. No se fiaba de él. Sentía que Santiago no quería a su hija, sino lo que su hija representaba, la llave de acceso a un patrimonio que no le correspondía. Las tensiones se hicieron palpables. Discusiones veladas en las comidas familiares, desacuerdos sobre la gestión de la empresa que se convertían en silencios cargados de reproches. Angelita comenzó a advertir a su marido, a su hija. Les hablaba de su desconfianza, del peligro que presentía en aquel hombre que había entrado en sus vidas con tanta celeridad. Pero sus palabras caían en saco roto. Su marido, quizás cansado o simplemente confiado en la buena estrella de la familia, prefería no ver el conflicto. Y Llanos, atrapada entre el amor o el deslumbramiento por Santiago y la lealtad a su madre, eligió a su pareja. Defendía a Santiago, justificaba sus acciones, se enfrentaba a su madre con una vehemencia que rompía el corazón de Angelita. La casa de la calle del campo, antes un remanso de paz, se había convertido en un campo de batalla emocional. Para Santiago, Angelita era un obstáculo. Era la única que había calado su verdadera naturaleza, la única que se interponía en su camino hacia el control total del patrimonio de los Martínez. Su presencia era un recordatorio constante de que él era un advenedizo, un juicio silencioso a su ambición desmedida. La frustración y el rencor comenzaron a fermentar en su interior, un veneno que buscaba una salida. En su mente, la idea monstruosa empezó a tomar forma.
No como un pensamiento fugaz, sino como una solución lógica, una ecuación macabra donde eliminando una variable, el resultado sería el deseado. La eliminación de Angelita no solo le quitaría de en medio a su principal opositora, sino que, en su visión distorsionada, allanaría el camino hacia la herencia que creía merecer a través de Janos. El plan se fue tejiendo en la oscuridad de sus pensamientos, un plan que requería una frialdad absoluta y una crueldad sin límites. Y en ese plan, Janos, su esposa, la hija de la víctima, jugaría un papel. Es imposible saber con certeza el grado de su conocimiento o de su complicidad. Si fue una participante activa, cegada por la influencia de Santiago, o una cómplice pasiva, paralizada por el miedo o por una lealtad enfermiza. Lo cierto es que la red se fue tejiendo alrededor de Angelita, una red invisible hecha de mentiras, manipulación y un odio que crecía día a día. Llegó el 29 de agosto de 1991. El calor seguía siendo sofocante, pegajoso. La ciudad se preparaba para sus fiestas, un espejismo de alegría y normalidad. Para Angelita, era un día más. Se levantó temprano, como siempre. La casa estaba en silencio. Su marido ya se había marchado a la fábrica. Janos y Santiago, supuestamente, también tenían sus ocupaciones. Ella se movía por las estancias familiares, ajena a la sombra que se cernía sobre ella. Quizás pensaba en las fiestas, en la familia, quizás en la última discusión con su hija, en la preocupación que no la abandonaba. La puerta sonó. O quizás no, quizás la puerta ya estaba abierta para quien ella no esperaba. O para quien esperaba sin saber que era su verdugo. Santiago entró en la casa. No hubo un largo preámbulo. No hubo una discusión final. Hubo la explosión de una violencia a largo tiempo contenida. La sorpresa en los ojos de Angelita, la incredulidad, el terror. La atacó con una saña desmedida, inhumana. Usó un cuchillo, o quizás más de uno, y un destornillador. Cada golpe era la materialización de su resentimiento, de su codicia, de su frustración. No fue un acto rápido. Fue una carnicería. 52 heridas, contaron después los forenses. 52 veces el acero penetró en su cuerpo, buscando no solo acabar con su vida, sino aniquilarla, borrarla, castigarla por haberse atrevido a interponerse en su camino. El silencio que siguió fue más terrible que el estruendo de la violencia. La casa de la calle del Campo, antes un hogar, era ahora el escenario de un crimen atroz. Santiago, cubierto de sangre, se movió con una calma heladora. El plan continuaba. La segunda parte consistía en construir la mentira, la coartada que los alejaría de cualquier sospecha. Se deshizo del arma, de la ropa ensangrentada. Se reunió con Janos. Juntos, o él dirigiéndola a ella, comenzaron a actuar. Tenían que parecer sorprendidos, devastados. Tenían que fingir que habían encontrado el cuerpo, víctimas de una tragedia inesperada. La llamada a la Guardia Civil se produjo. La voz, quebrada por un llanto que sonaba demasiado ensayado, alertaba del hallazgo. Un posible robo que había salido terriblemente mal. Esa era la historia. Unos ladrones habían entrado en la casa, Angelita los había sorprendido y la habían matado. Una historia plausible en un primer momento, una historia que la ciudad, horrorizada, quería creer. Porque la alternativa era demasiado espantosa para contemplarla. Los agentes de la Guardia Civil que llegaron a la escena del crimen eran hombres experimentados, acostumbrados a la dureza de su trabajo. Pero lo que encontraron en aquella casa los sobrecogió. La brutalidad del ataque era extrema, desproporcionada para un simple robo. Había ensañamiento, un odio palpable en la forma en que el cuerpo había sido profanado. Empezaron a examinar la casa, a buscar pistas. Y pronto, las primeras piezas dejaron de encajar. No había señales de entrada forzada. Ninguna puerta, ninguna ventana había sido violentada. Los supuestos ladrones no se habían llevado prácticamente nada de valor, a pesar de que había objetos a la vista. El escenario del robo parecía torpemente montado, artificial. Las miradas de los investigadores se posaron entonces en la pareja. En Santiago y en Janos. Observaron su comportamiento, su dolor. El de Santiago era frío, distante, casi analítico.
El de Llanos era histérico, pero con un matiz extraño, como una representación que no terminaba de ser convincente. Los interrogaron por separado. Les pidieron que relataran sus movimientos de aquel día, que contaran una y otra vez cómo habían encontrado el cuerpo. Y las versiones, aunque similares en lo esencial, empezaron a mostrar fisuras, pequeñas contradicciones que, como grietas en un muro, anunciaban el derrumbe de la mentira. Los investigadores tiraron de esos hilos. Indagaron en la vida de la familia. Hablaron con amigos, con empleados de la fábrica, con vecinos. Y el retrato de la familia perfecta comenzó a desvanecerse. Emergieron las historias de las tensiones, de las discusiones entre Angelita y Santiago. Salió a la luz el móvil económico, la ambición desmedida del yerno, su deseo de controlar la empresa. La hipótesis del robo se debilitaba por momentos, mientras que la sombra de un parricidio, de un crimen urdido en el seno de la propia familia, se agigantaba. La presión sobre la pareja aumentó. Los interrogatorios se hicieron más incisivos. Los agentes de la Unidad Central Operativa, la UCO, se desplazaron a Almansa. Eran especialistas en desentrañar las mentiras más complejas. Cada pregunta era una pala que cavaba en la coartada, revelando el vacío que había debajo. La coartada de Santiago, que afirmaba haber estado en otro lugar, se desmoronó cuando los testimonios y las pruebas demostraron que era imposible. Llanos, más frágil, más inestable, se contradecía constantemente. Su relato era un castillo de naipes a punto de venirse abajo con el más mínimo soplo de duda. Finalmente, la presión fue demasiada. No está claro quién se rompió primero, o si fue un derrumbe simultáneo. Pero la verdad, o al menos una parte de ella, emergió. Santiago confesó la autoría material del crimen. Lo hizo con una frialdad que heló la sangre de los investigadores. Describió el asesinato con detalles escabrosos, sin mostrar un ápice de remordimiento. Era la confesión de un hombre que había ejecutado un plan y que, una vez descubierto, simplemente relataba los hechos. En su versión, intentó exculpar a Llanos, presentarla como una víctima de su manipulación, alguien que solo había ayudado a encubrir el crimen por miedo. Llanos, por su parte, también habló. Su confesión fue diferente, un torrente de acusaciones y excusas. Acusó a Santiago de haberla coaccionado, de haberla obligado a participar en la farsa. Se presentó a sí misma como una víctima más de su marido, atrapada en una tela de araña de la que no había podido escapar. Sin embargo, su conocimiento de los detalles, su participación en la construcción de la coartada, dibujaban un retrato mucho más oscuro, el de una cómplice necesaria, cuya pasividad o activa colaboración había sido indispensable para que el crimen se llevara a cabo. La noticia de las detenciones cayó como una bomba sobre Almansa. La incredulidad dio paso al horror y a la indignación. La historia era demasiado terrible. Una hija y su marido, asesinando de forma tan brutal a su propia madre y suegra. El móvil, la pura y simple codicia. Se rompieron todos los tabúes, todas las certezas sobre la seguridad del hogar y los lazos de sangre. El crimen de la calle del campo se convirtió en el crimen de Almansa, una herida abierta en la conciencia colectiva de la ciudad. El apellido Martínez, antes sinónimo de éxito, quedó manchado para siempre por la tragedia. El juicio fue un acontecimiento mediático que trascendió las fronteras de la comarca. La sala de vistas de la Audiencia Provincial de Albacete se llenó de periodistas y curiosos, todos ávidos por ver los rostros de los acusados, por escuchar los detalles de un crimen que desafiaba la comprensión. El fiscal los acusó de asesinato con alevosía y ensañamiento. La defensa de Santiago intentó argumentar que había actuado en un arrebato, una estrategia que chocaba frontalmente con la premeditación evidente del plan. La defensa de Llanos se aferró a la tesis de la coacción, del miedo insuperable, pintándola como una pobre mujer dominada por un monstruo. Pero las pruebas eran abrumadoras. El relato de los forenses sobre la autopsia de Angelita fue demoledor. La reconstrucción de los hechos por parte de la Guardia Civil no dejaba lugar a dudas sobre la planificación del crimen y el posterior intento de encubrimiento. Los testimonios sobre las malas relaciones familiares y el móvil económico terminaron de cerrar el círculo. Durante el juicio, Santiago se mantuvo frío, impasible. Apenas mostraba emoción, un témpano de hielo que escuchaba los relatos más espeluznantes sobre su propio acto sin inmutarse. Llanos, en cambio,
lloraba, se mostraba abatida, representaba el papel de víctima arrepentida. Se miraban poco, dos extraños unidos por un secreto terrible, ahora expuesto a la luz pública. Sus destinos, que una vez soñaron juntos en un futuro de riqueza y poder, se habían bifurcado hacia el interior de dos celdas separadas. La sentencia fue implacable, un reflejo de la conmoción social que el crimen había provocado. En el año 1994, Santiago Sánchez Ramírez fue condenado a 28 años de reclusión mayor como autor material de un delito de asesinato con las agravantes de alevosía y ensañamiento. Llanos Martínez fue condenada a 12 años y un día de reclusión menor como cómplice del mismo delito. La justicia consideró probado que, si bien no había empuñado el arma, su colaboración había sido necesaria para la comisión del crimen y, sobre todo, para el intento de encubrimiento que le siguió. No era una víctima inocente, sino una pieza clave en el engranaje del horror. El tiempo pasó. Las puertas de la cárcel se cerraron tras ellos. La casa de la calle del Campo quedó en silencio, un monumento mudo a la tragedia. La fábrica de calzados, el imperio familiar, se desmoronó, incapaz de sobrevivir al escándalo y a la ausencia de sus pilares. Almansa, poco a poco, intentó seguir adelante, curar su herida, aunque la cicatriz del crimen permanecería para siempre en su memoria. La historia se convirtió en una leyenda negra, un cuento de advertencia sobre cómo la ambición puede corromper el alma humana y convertir los lazos más sagrados en instrumentos de muerte. Llanos cumplió su condena. Salió de prisión años después, convertida en una mujer diferente, marcada por el estigma de su apellido y de su pasado. Intentó rehacer su vida en el anonimato, lejos de la ciudad que fue escenario de su crimen y de su vergüenza. Santiago también cumplió su tiempo. Salió de la cárcel mucho después, un hombre envejecido cuya frialdad, decían quienes lo conocieron, permanecía intacta. Sus caminos no volvieron a cruzarse. Hoy, más de 30 años después, el sol de la Mancha sigue cayendo a plomo sobre Almansa. La ciudad ha cambiado, ha crecido, nuevas generaciones pasean por sus calles sin el recuerdo vivo de aquel verano de horror. Pero para quienes lo vivieron, para quienes conocieron a la familia Martínez, el eco de las 52 puñaladas todavía resuena en el silencio de la memoria. Es el recuerdo de Angelita, una mujer asesinada por la codicia de aquellos a quienes había abierto las puertas de su casa y de su corazón. Es la historia de un crimen que demostró que el mal, a veces, no viene de fuera, no se esconde en callejones oscuros, sino que puede estar sentado a tu propia mesa, sonriéndote, mientras afila el cuchillo con el que te arrebatará la vida. Es la historia de un amor que se convirtió en veneno, de una ambición que devoró un linaje y de una hija que cruzó la línea más sagrada, dejando tras de sí un rastro de sangre y una pregunta eterna sobre la insondable oscuridad que puede anidar en el corazón humano. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.